Muy buenos días, amados hermanos. Por favor, abran sus Biblias en Filipenses capítulo 4, versículo 6. En esta mañana, como es habitual en esta serie, estamos estudiando uno de los medios de gracia bajo un eslogan y es: llega seguro a la meta quien sigue las instrucciones. Hemos estado considerando en este intervalo de tiempo en nuestra iglesia acerca de los medios de gracia, qué son, para qué sirven, cómo usarlos y cómo sacarles provecho. Ya estudiamos sobre el medio de gracia, que es la palabra de Dios. Ya hablamos sobre el medio de gracia, que es la iglesia. Y hoy estamos terminando sobre el tercer medio de gracia, que es la oración. Dijimos que la palabra de Dios es la opinión que Dios da sobre todos los temas y que esa opinión es veraz, es sabia, es segura y debe ser tenida en cuenta porque viene de parte de Dios. Esa es la importancia de ese medio de gracia, que es la forma como Dios nos habla, se comunica, nos informa, nos revela su voluntad y como nos notifica para que nosotros estemos advertidos o avisados de todo lo que debemos hacer y cómo debemos corresponder a él. Sobre la iglesia, dijimos que la iglesia es una institución que Dios creó para su gloria, para agrupar a los creyentes, para poderlos reunir, para que ellos escuchen su palabra y a través de ese proceso de reunirlos, santificarlos, edificarlos, darles crecimiento, darles fruto y prepararlos para el encuentro con el Señor. Y sobre este tercer medio de gracia, que es la oración, hemos dicho que es la manera como nos acercamos a Dios. La oración es la manera como nos preparamos para responder o atender a las demandas de Dios y es la manera también como reconocemos nuestras faltas y nos humillamos delante de Él. Ya vimos qué es la oración, ya vimos cómo usar la oración y en esta mañana vamos a estudiar cómo sacarle beneficio mucho más integral o amplio al tema de la oración. Filipenses capítulo 4, versículo 6 es nuestro texto guía para esta mañana y dice así: por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Ese es el texto que vamos a tomar como base para nuestro estudio sobre la oración. Por nada estéis afanosos. Para muchos la oración es simplemente una conversación íntima con alguien que amamos y a quien más tenemos confianza. La pregunta es, ¿eso es verdad? ¿Es cierto que la oración es una conversación de intimidad, de amistad, de compañerismo, donde hay amor mutuo y a quien respetamos o admiramos o apreciamos? Ese es el concepto común que se tiene sobre la oración, que habla uno como en secreto, como en cuchicheo con alguien con quien uno tiene confianza. Cuando uno tiene amistad cercana con alguien o intimidad con alguien, pues uno le habla al oído y le cuenta secretos y le habla en voz baja y cuchichea y como que uno dice, bueno, ya le dije lo que le quería decir. La pregunta es, ¿igualmente esa es la función que cumple la oración? Para muchos la respuesta sería sí, la oración es eso, es una conversación íntima, es un diálogo profundo, es una relación amorosa. Sin embargo, la Biblia no dice eso. No hay un texto en la Biblia donde diga que la oración es una comunicación íntima o que es una comunicación del que está amado por el que lo ama. Por el contrario, la oración es una forma de reconocer la grandeza de Dios, de acercarnos a Él y de entender que estamos bajo autoridad y no en igualdad. Si la oración es una comunicación de iguales, de una relación íntima de amigos o de pareja, no podemos entender la superioridad de Dios y el temor que le debemos rendir a Él porque Él es Dios, Señor, juez y es soberano absoluto. Si simplemente es una comunicación como íntima, ¿dónde queda el concepto de superioridad, de soberanía, de sumisión de parte nuestra y de rendición de cuentas? Sería simplemente como un encuentro de amigos y como una charla muy íntima, pero no es lo que la Biblia dice. Los discípulos, siendo la mayoría de ellos discípulos de Juan, no sabían orar.
Y en una ocasión, cuando estaban con Jesús cerca a la playa, al mar de Galilea, le dicen: Señor, enséñanos a orar. ¿Por qué los discípulos le preguntan a Jesús y le reclaman que les enseñe a orar? Porque sabían que debían cumplir con esta obligación, pero no tenían claro, querían tener más precisión y más información y conocimiento sobre la manera como se debe orar. Y fue justo allí donde Jesús les dio la enseñanza de un modelo, de un ejemplo, con unos principios y unas categorías y unos contenidos propios que terminan siendo una guía para la oración del creyente. Jesús les enseñó diciendo: vosotros cuando oréis, oréis así. No para repetir, no para memorizar, sino para tener en cuenta que hay unos patrones o que hay unos contenidos propios de la oración. Nosotros diríamos: pero imposible que los discípulos no supieran orar. Eran adultos, eran discípulos de Juan, otros eran discípulos de Jesús ahora. ¿Cómo así que no saben orar? A mí me daría vergüenza decir que yo no sé orar. A mí me daría vergüenza decirle a alguien: enséñame a orar. Sin embargo, esa inquietud que los discípulos presentan en público a Jesús fue un gran tiempo y una gran oportunidad para que Jesús se tomara unos minutos y les diera a los discípulos unas recomendaciones precisas sobre cómo orar. Si ellos no lo hubieran preguntado, posiblemente no tuviéramos la respuesta. Pero muchas veces buenas preguntas nos permiten excelentes respuestas que terminan siendo de gran esperanza y de gran contenido para nosotros. ¿Qué le dijo Jesús a los discípulos en esa oración? Bueno, ustedes cuando oren, diríjanse al Padre. Cuando oren, reconozcan sus pecados. Cuando oren, tengan la disposición de hacer la voluntad de Dios. Y cuando oren, reconozcan quién es Dios y quiénes son ustedes. Y ese modelo es un modelo muy ejemplar, muy informativo para que nosotros podamos entender nuestras obligaciones. Sabiendo eso, la pregunta entonces es: ¿cómo usar la oración adecuadamente para poder cumplir los fines que Jesús estableció en la oración y para poder que esas oraciones sean aceptas o agradables delante de Dios? Porque la Biblia también dice que muchos oran mal y que muchos piden mal. Y hay ejemplos en la Biblia de personas que hicieron oraciones vengativas, que hicieron oraciones inapropiadas y que no recibieron lo que pidieron. Pero también hay ejemplos de personas en la Biblia que oraron bien y está registrado que Dios les concedió lo que ellos le pidieron. Es decir, la oración no es simplemente hablar con Dios. Tiene que haber unos patrones, tiene que tener unos principios y tiene que hacerse de manera correcta, porque pues uno habla con cualquiera con facilidad, pero no con cualquiera uno se dirigiría de la misma manera. ¿Cómo nos debemos dirigir a Dios? ¿Como uno se dirige a un amigo, a un ser querido, a la persona amada, o cómo nos debemos dirigir? Cada vez crecen las ideas en las iglesias de que la oración es como una cuestión muy casual o muy informal, pero no de manera oficial y que nos estamos dirigiendo a la autoridad del universo. Entonces hoy les invito para que oremos juntos. Así como Jesús le enseñó a sus discípulos, nosotros debemos aprender a orar juntos y orando juntos crecemos juntos. Es muy llamativo que cuando los discípulos le preguntaron a Jesús: enséñanos a orar, Jesús les dijo: vosotros pues oraréis así. Es decir, es un modelo, es un ejemplo, no es simplemente una información adicional para los discípulos, sino un modelo. Oren de esta manera. ¿Y qué fue lo primero que Jesús les dijo en esa oración? Cuando abrió la oración, ¿cuál fue el preámbulo? ¿Cuál fue la frase de entrada? ¿Cuál fue la frase inicial? ¿Cuál fue el contenido de apertura de esa oración ejemplar, modelo que Jesús nos dejó a nosotros como cristianos? ¿Lo recuerdan? Padre nuestro. Y esto me llama muchísimo la atención, porque es Jesús el que está dando a sus discípulos y a nosotros sus hijos este gran modelo de oración. Lo primero que Él dice es: oren de esta manera, es decir, procuren seguir este ejemplo. Y en segundo lugar, cuando abre la oración, les dice: oren diciendo Padre nuestro. Es decir, ¿a quién va dirigida la oración del cristiano? A Dios nuestro Padre
creador y sustentador. Pero no solamente eso, porque aquí en esta apertura hay una información muy interesante, y es que Dios es Padre. ¿Padre de quién? Pues Padre de sus hijos. Él es el representante de la familia espiritual. Él es el jefe de la familia espiritual. Él es la autoridad suprema de la familia cristiana. Porque recordemos que un padre es una autoridad, es un anciano, es un sabio, y es a quien se le rinde culto y autoridad y reconocimiento, y es a quien se teme. La Biblia nos dice que la oración está dirigida al Padre. Es decir, cuando reconocemos que Dios es Padre, estamos diciendo que Él es la autoridad, ¿sí? Que Él es el jefe, que Él es el caudillo, el supervisor, Él es el autor de la familia, Él es el representante o cabeza federal de la familia, y nosotros lo tenemos que entender de esa manera. Es decir, no es nuestro amigo, no es nuestro colega, no es nuestro compinche, simplemente aquí dice que Él es la autoridad suprema. Porque a un padre, especialmente según el concepto bíblico y según la tradición hebrea o tradición bíblica, a un padre se le respeta, se le honra, se le reconoce y se le da toda la autoridad y el lugar que le corresponde. No es simplemente mi papá o mi papito o mi papi, sino es mi autoridad suprema. Cada vez con esos conceptos mucho más simples de la relación del padre con el hijo, pareciera ser que el Padre y el Hijo están en igualdad de condiciones, pero en la relación de Dios Padre con Dios Hijo no es así. Lo que nos muestra es que Dios Padre tiene toda autoridad y nosotros los hijos tenemos que estar sumisos a Él. Lo otro que es interesante de esta apertura es que también dice Padre nuestro. Es decir, no solamente tenemos un Padre que es autoridad suprema, a quien le rendimos culto, a quien nos sometemos, sino además de eso es nuestro, no es Padre mío. ¿Sí? Una sociedad egoísta, individualista, personalizada como la que nosotros tenemos, pues diría Padre mío o mi Padre. ¿Sí? Pero Jesús no dijo oren mi Padre. Ese es el Padre de Jesús. Jesús es Hijo único, unigénito del Padre, y Jesús, Hijo unigénito del Padre, puede decir mi Padre, o yo y mi Padre, o mi Padre y yo. Lo dijo en otras oportunidades. Pero como Jesús no está orando por el Padre o con el Padre, sino dándole a sus discípulos un modelo de oración, les dijo: ustedes oren Padre nuestro. Cuando oramos Padre nuestro, primero estamos reconociendo que es el Dios de todos los creyentes, es el Padre de los creyentes. Segundo, que es el jefe de la familia, y la familia está compuesta por muchos hijos, y es nuestro. Tercero, que ese Padre no me pertenece más a mí que a ti. Es decir, yo no tengo más ventaja o privilegio sobre ese Padre que mis demás hermanos, porque todos mis hermanos tienen la misma autonomía y los mismos beneficios de ese Padre, porque es Padre nuestro, Padre corporativo, Padre de la familia, Padre de todos los hijos. Y todo eso es muy interesante. Además de eso, esta oración nos pone en un contexto, porque si Él es Padre nuestro, ¿qué rol jugamos nosotros allí? ¿Cuál es nuestra función principal en esa oración? La de hijos, porque Él es Padre nuestro. Es decir, nosotros somos hijos suyos, y al ser hijos suyos debemos rendirle el debido respeto y ocupar la posición que nos corresponde. Y la posición que corresponde a nosotros como hijos es la de estar sumisos a la autoridad, la de ser respetuosos de sus normas o sus mandatos, y la de rendir cuentas, porque esas funciones las tiene un hijo, por lo menos en el contexto del Evangelio. Hoy en día, por la situación del pecado y la auge del tema de los derechos y la autonomía de los hijos, son los hijos los que gobiernan la casa, y hoy en día son los padres los que le tienen que pedir permiso a los hijos para hacer las cosas. Casi que un padre hoy en día tiene que decirle: hijo, ¿me da permiso de corregirte? ¿Me permite decirte que una sugerencia? Porque no están los hijos hoy en día dispuestos a asumir la autoridad de los padres. Pero no es así el modelo que la Biblia nos plantea. Recuerden que un mandato es: honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien. Y, oh hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Es decir, la Biblia una y otra vez plantea que los hijos deben estar bajo autoridad. Y esta oración, que pareciera como romántica, como muy
amorosa, en realidad es una oración para ponernos en el lugar que nos corresponde. ¿Cuál es el lugar que me corresponde a mí en esta oración? La de un hijo. ¿Qué tipo de hijo? El hijo que reconoce la autoridad del Padre, el hijo que reconoce que está sumiso y el hijo que reconoce que tiene que pedir ayuda o dirigirse al Padre para que le oriente, para que le cuide, para que le corrija y para que le bendiga. Esa es la oración. Recuerden que la oración comienza diciendo Padre nuestro. Y Jesús nos enseñó en otro texto diciendo que la oración generalmente se cierra o se termina diciendo en el nombre del Hijo de Dios o en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, o todo lo que pidieres en mi nombre, yo os lo haré. Es decir, se comienza diciendo Padre nuestro y se cierra la oración diciendo en el nombre de Jesús o a través de Jesucristo el Hijo de Dios. Esas dos frases, que son las frases de apertura y de cierre, es decir, en lo que está encerrado o en lo que está integrada la oración del cristiano, son frases sublimes, porque nos permiten reconocer que nos dirigimos al Padre, que es eterno y soberano, pero que esos beneficios o esos resultados de lo que vamos a pedir o de lo que esperamos recibir, nos vienen solamente a través de Jesucristo, el Hijo de Dios. Esas son frases sublimes, celestes, maravillosas y grandiosas, casi como una llave, permítame decirlo de esa manera, para abrir la puerta de las bendiciones. Cuando nosotros tenemos la llave podemos entrar a la casa, podemos abrir la casa, abrir el lugar donde queremos entrar y ingresar porque tenemos la llave. Si uno no tiene la llave, tiene que esperar que alguien le abra, ¿sí? Y depender de que alguien le abra y le diga, pues siga, o espéreme que ya voy, o hoy no voy, pase mañana. No sucede así con la oración, porque la oración pudiéramos decir que es como una llave que Dios nos ha dado y la tenemos a disposición 24 horas para poder entrar al trono de Dios, podernos dirigir al Padre y poder tener la certeza de que Él nos escucha y nos responde si pedimos de acuerdo a la voluntad de Jesucristo, el Hijo de Dios. Por eso es importante orar juntos, pero orar juntos de acuerdo al modelo que Jesús nos enseñó. Padre nuestro. Mateo capítulo 6, versículo 9 dice, vosotros pues oraréis así, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. La oración de principio a fin está dirigida a Dios y busca la gloria de Dios, la honra de Dios, y se traduce para el creyente en una relación de temor, de sujeción, de respeto y de dominio de Dios sobre sus hijos. En ningún momento la oración es una manera de reclamar o de peticionar a Dios cosas que nosotros soñamos, anhelamos o ansiamos en contra de su voluntad. En ningún momento la oración es un medio para presionar a Dios, como ponerlo contra la pared y decirle o me da o hay problema, ¿sí? O me manda hoy o ya no te sigo, ¿sí? Porque hay muchas personas que dicen es que necesito la bendición ya, hoy, bueno, corra, ¿sí? Me manda el dinero que necesito hoy porque es hoy que necesito. Cuando la oración es un medio para mostrar nuestra sumisión, es decir, estamos gobernados, sumisos, doblegados a Dios, y uno de los mejores medios para humillarnos a Dios es la oración. La oración es uno de los medios que Dios dejó para doblegarnos, para hacer que nos rindamos, que nos agachemos. Por eso la Biblia dice, cuando tú ores, cierra la puerta, dobla tu cabeza, o inclina tu cabeza, o doblega tu corazón, o póstrate, o ríndete, o agáchate delante de mí, porque estás ante el Padre autoritativo, que puede también castigarnos o destruirnos. Juan capítulo 10, versículo 14 al 16 dice así, yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen. Así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas. También tengo otras ovejas que no son de este redil. Aquellas también debo traer y oirán mi voz y habrá un rebaño y un pastor. Yo soy el buen pastor, así como el Padre me conoce, el Padre conoce a sus ovejas
nosotros debemos conocer a nuestro Padre. Entonces noten, amados hermanos, que la forma correcta de orar es una oración respetuosa, una oración de sumisión, una oración de reconocimiento y una oración de gratitud al amor del Padre. Da por hecho el texto en el preámbulo del modelo que Jesús nos enseña de que nosotros estamos unidos a Cristo o unidos a Dios a través del amor del Padre. Y ese amor del Padre pues no es un amor romántico de corazones, de chocolates, de rosas, sino es un amor que es una disposición de Dios al adoptarnos siendo nosotros enemigos suyos. La adopción es un asunto jurídico. Estando nosotros muertos en delitos y pecados, dice la Biblia, Él os dio vida. Ustedes se habían extraviado y vivían haciendo su voluntad y viviendo a su antojo. Pero viviendo a su antojo, Dios tuvo misericordia de usted y de mí, fue y nos alcanzó, nos perdonó por su gracia y nos llamó hijos. Dice la Biblia que el Señor dijo, ya no los llamaré extraños, o bastardos, o desconocidos, o forasteros, o advenedizos, sino que he decidido llamarlos mis hijos. Es una decisión soberana, es una decisión unilateral, es una decisión potestativa de Dios y es una decisión jurídica. Como Él nos dio el estatus de hijos sin merecerlo, como Él nos dio el estatus de adoptados sin nosotros pedirlo o requerirlo o aspirarlo, entonces Él es nuestro Padre jurídicamente justo y cierto. Él es nuestra autoridad. Él civilmente responde por nosotros y nosotros civil y jurídicamente nos tenemos que rendir a Él. Esa es una relación de estatus, de estado, de condición jurídica. ¿Cuál es mi relación con Dios? Que Él es mi Padre porque me adoptó por gracia. Él es mi autoridad. Él es el que vela por mí y yo me dirijo a Él en sumisión, en respeto y en adoración. O sea que todo ese tipo de oraciones tan amistosas están malas, sería la pregunta. O sea, no está bien que yo me dirija a Dios como papito Dios, como mi papi, como mi amigo íntimo. Pues la respuesta es no está bien, porque no hay un ejemplo en la Biblia de eso. No hay un modelo, Isaías, Esdras, Moisés, David, Salomón, Pablo, Pedro, muchos otros hombres que están registradas las oraciones en la Biblia, en ningún momento se acercaron en la oración a tratar de manera irrespetuosa, como reduciendo a Dios y como poniendo la oración en una relación de humanos, sino siempre alzaron su voz o su mirada al cielo y dijeron, tú que eres Dios Todopoderoso, tú que eres nuestro Padre Celestial, tú que eres nuestra gran autoridad, Dios grande, soberano y temible, que puedes destruirnos, nos acercamos a ti reconociendo quién eres. La oración es un medio para agradecer que Dios nos ha amado por gracia. La oración es una oportunidad para aceptar que no nos pertenecemos a nosotros, sino que pertenecemos a Dios. Eso es implícito en el concepto. Si Él es Padre, tú eres hijo. Y si Él es autoridad, tú estás sumiso a la autoridad. Nosotros nos encanta el concepto de que Dios es nuestro Padre, nos parece romántico, nos parece un concepto interesantísimo, pero ¿saben qué no nos gusta? No nos gusta cumplir las órdenes del Padre. O sea, cuando uno dice yo soy hijo de Dios, todos dicen amén, qué emoción, me fascina, me encanta, tengo un Padre bueno, justo y compasivo, aleluya. La pregunta es, ¿y con esa misma alegría de que aceptas que Él es tu Padre, estás dispuesto a someterte a su voluntad? ¿Estás dispuesto a aceptar que tienes que agachar tu cabeza y que tú no te perteneces a ti mismo, sino que tú perteneces al Padre? Es decir, tú eres propiedad del Padre y el Padre hace contigo lo que a Él le parezca. Ahí ya no nos gusta. Ahí sí digo, no, pues yo tengo opiniones, que yo también quiero decirle lo que no me gustaría. ¿Recuerdan cuando el Señor a través de un ángel se le apareció a María y le dijo, María ha sido elegida para ser la madre del Salvador?
El Señor no le dijo, María, estoy pensando esto, ¿tú qué opinas? No sé si te gustaría. A ver, vengo la otra semana por la respuesta, piénsalo bien y me cuentas. El Señor no se le acercó a través de ese mensajero para decirle, María, ¿te gustaría ser la madre de Jesús? ¿Estás dispuesta? Bueno, estas son las condiciones. Que María hubiera podido opinar y hubiera podido decir, bueno, sí, estoy dispuesta, pero después, no es el momento, estoy muy joven, déjeme casarme primero, espérele, consulto a José, espérele, pregunto a mis padres, déjeme, pienso un poco el impacto de esa decisión. ¿Tuvo tiempo María de hacerlo? Recuerden que en el momento María, cuando recibió la noticia, solo tenía que responder, hágase conmigo conforme a tu palabra. Yo soy la esclava del Señor. Yo soy tu servidora, yo soy tu sirviente. Lo que tú decidas estará bien. Y esa es la actitud de un hijo. Cuando tú dices Padre nuestro, lo que estás diciendo, yo soy esclavo del Padre. Yo no tengo derechos, ni argumentos, ni respuestas, ni siquiera puedo poner excusas. Simplemente tengo que decir, si tú lo quieres, así será. Recuerden que Moisés se atrevió a poner excusas y Jeremías se atrevió a poner excusas. Muy osados dijeron, Señor, pero yo no sé hablar. Y la pregunta es, ¿y cómo estaban hablando con el Señor si no sabían hablar? Y recuerden que el Señor les dijo, ¿y quién le dio la boca al mudo? ¿Quién le dio el habla? ¿Quién le dio la lengua a usted y a mí? Muy bien, entonces sí puedes hablar, y si puedes hablar y si puedes oír, puedes obedecer, y puedes decir lo único que puede decir un cristiano cuando Dios le da una orden. Cuando el Padre da una orden, la única respuesta que podemos hacer o decir es, hágase tu voluntad, porque tú eres mi autoridad, y porque yo soy tu esclavo, y soy tu sumiso, y soy tu siervo, y no tengo opinión. ¿Recuerdan cuando hablamos de la palabra de Dios, el primer medio de gracia? Dijimos que el primer medio de gracia lo que nos dice es que Dios pone e impone sus opiniones, porque sus opiniones son sabias, veraces, absolutas, fieles y eternas. Y entonces, ¿qué opinión me queda a mí? Frente a la palabra, la única opinión es amén. Amén, no hay otra opinión frente a la palabra. Recuerden que dijimos que en el medio de gracia de la iglesia, Dios estableció la iglesia y está construyendo la iglesia con piedras vivas. Y si Dios decide que tú seas una piedra viva, te trae al edificio y te pone en el sitio que Él quiera. Tú no puedes elegir el sitio, tú no puedes elegir la manera y el color y el diseño de la piedra en el edificio. Tú simplemente te dispones para que Dios haga contigo lo que Él quiera en la construcción de su reino. Tampoco tenemos opinión. ¿Cómo va la historia? No va tan agradable. Y ahora en la oración podemos decir lo mismo, que la oración no es el medio como para cuestionar a Dios o para decirle, Señor, no, pues así no me parece. Sí, pues tú dijiste, pero bueno, piénsalo mejor. Sí, no quisiera yo eso que tú me estás proponiendo. No, la oración, la única respuesta o acción que tenemos frente a las decisiones o designios de Dios es, hágase tu voluntad y no la mía. Recuerden que el Señor le dijo a Isaías, estoy buscando quien vaya a pregonar mi mensaje. O sea, vengo a ver quién resulta para que diga mi mensaje. Obviamente era una llamado directo para el profeta Isaías. ¿Qué pudo decir Isaías? No tenía salida, no tenía opción de decir, bueno, Señor, pues no sé, espéreme, pues hagamos un concurso, una convocatoria, miremos a ver, pidamos unas hojas de vida a ver quiénes pueden aplicar para ese compromiso. No pudo hacer eso Isaías. Lo único que Isaías podía decir era, heme aquí, envíame a mí. No tenía otra opción, no había otra manera de responder, porque si responde de otra manera, había podido morir. Si María responde de otra manera, había podido morir, porque era ella la elegida y el ángel le dice, fuiste elegida para ser la madre del Salvador. ¿Qué te parece?
María, ¿qué hubiera dicho si estuviera hoy en el contexto de los derechos humanos y de las opiniones? No, yo tengo derecho a mi libre expresión. Yo tengo derecho a expresar lo que yo quiero y no estoy de acuerdo o no es el momento o espérame lo pienso. ¿Tuvo María esa oportunidad? No, María lo único que dijo fue, yo soy tu esclava. Casi que ni siquiera me preguntes porque igual tú vas a hacer tu voluntad. Me preguntes o no, me guste o no, la quiera o no, tú la vas a hacer porque tú eres soberano. Y eso es lo que explica la oración del Padre Nuestro. Él es nuestra autoridad y nosotros sumisos nos rendimos a su voluntad. Lo segundo que nosotros podemos entender también en esta oración donde estamos orando juntos es que en esta oración Jesús le dice a los discípulos que hagan unas peticiones. Pueden hacer algunas peticiones, pero todas las peticiones tienen que estar acorde a la voluntad y al propósito de Dios. Entonces había que presentar algunas peticiones y una de las peticiones que presentó Jesús en ese modelo es el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y cuando habla del pan nuestro no se refiere solamente al alimento, se refiere al sustento. Y cuando hablamos de sustento pues implica también el trabajo, porque el trabajo es el medio para el sustento. Es decir, que tú nos proveas el alimento del día, que tú nos proveas el sustento para cubrir nuestras necesidades y que tú nos proveas las condiciones, fuerzas y facilidades para poder trabajar, para poder ejercer nuestros talentos, nuestras funciones de producción y a través de esos talentos o profesiones poder tener el sustento digno. Básicamente esta petición es, Señor, permítenos trabajar sabiendo que el trabajo tú nos lo das. Permítenos recibir el sustento para administrarlo bien para nuestro pan diario y para nuestro bienestar diario. Y permítenos entender que tanto talentos como trabajo, como alimento, provienen de ti. Eso es excelente, porque aquí no dice la oración que pidamos carros, fincas, viajes, riqueza y placeres. No lo dice. Yo no lo encuentro, solo dice el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Es decir, danos hoy, si es tu voluntad y tu propósito, las fuerzas para trabajar, el valor para conseguir el sustento y la gratitud para disfrutar de ese alimento, de ese sustento, sabiendo que es tuyo y que tú nos lo das por tu infinita gracia y voluntad. ¿Cómo les parece? ¿Dónde queda la oportunidad para pedir joyas, oro, diamantes, esmeraldas, rubíes? ¿Dónde está el espacio para pedir carros, Lamborghinis, Ferraris y carros de lujo? ¿Dónde está el espacio para pedir viajes a lugares paradisíacos? No lo encuentro. No lo encuentro. Cuando Pablo oró para poder viajar, era para viajar a predicar, no a tener un viaje de placer, lo cual no es malo. Pero las oraciones de Pablo fue, Señor, permíteme cruzar el Mediterráneo para llevar el mensaje a España. Permíteme cruzar el mar del Mediterráneo para viajar a Roma a predicar. Permíteme regresar de nuevo a visitar mis hermanos en Jerusalén o en Antioquía. Es decir, dame la oportunidad de viajar, no en primera clase, sino de viajar, no importa las condiciones, con el único fin de ir a discipular, a afirmar, a edificar y a corregir a mis hermanos en las diferentes iglesias donde ya se había establecido la obra. Entonces, hoy en día esas oraciones vanas que nos enseñan a hacer en algunos lugares son ofensivas a Dios. Yo he escuchado que en algunos lugares le dice, pídale a Dios el carro, dibújelo, póngalo ahí detrás de la puerta o en el escritorio o como fondo de pantalla para que usted lo vea y se lo reclame así como usted lo quiere, del color y el tamaño y modelo que lo quiere, porque Dios se lo va a dar así como usted se lo pida. O entregue ese carro usado y pídale a Dios unos 0 kilómetros, porque esa es la voluntad de Dios. Yo le pregunto, ¿dónde dice la Biblia que la voluntad de Dios es darnos carro cero, o darnos fincas de lujo, o darnos riquezas innecesarias? ¿Dónde dice? ¿Lo han encontrado? Los reto para que me muestren los textos, porque lo que yo encuentro es que la Biblia dice que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con eso. Y lo que yo encuentro también es que dice la Biblia que aprendamos a vivir con costumbres modestas y austeras, sin avaricia y sin codicia. Y lo que yo encuentro también es que nuestra provisión viene de Dios y que la Biblia dice que muchos procurando enriquecerse
han caído en tentaciones y en lazo del diablo y en muchos engaños, codicias, avaricias, tentaciones, lo cual es totalmente contrario al propósito de Dios. Cuando Jesús nos enseña el modelo de la dependencia, el pan nuestro de cada día. Yo les pregunto, ¿por qué Jesús nos dice pidamos por el pan de 10 años a futuro? Porque si lo tuviéramos, seguro que nos quedaríamos en la casa descansando o perdiendo el tiempo. Pero Jesús dijo el pan nuestro de cada día. Es decir, cada día tengo que ir a orar y decirle, Señor, dame la oportunidad de trabajar, de producir para conseguir el pan de este día. Y mañana tendría que hacer lo mismo y pasado mañana lo mismo y así por siempre, todos los días, cada día, confiando que Dios me da las fuerzas, la provisión y la oportunidad para conseguir el pan de cada día. ¿No es eso interesante? El primer modelo o ejemplo en la oración es el modelo o la relación de sujeción. Dios es autoridad, es mi Padre, yo soy su hijo, me someto. Punto. El segundo modelo es el modelo o el ejemplo o el principio de la dependencia. ¿Cómo le sacamos provecho a la oración? Cuando aprendemos a depender. El pan de cada día. Señor, vine aquí a rogarte que me permitas trabajar para ganar el sustento de mi familia hoy. Por la noche, gracias Señor por el sustento que le diste a mi familia hoy. Al otro día, Señor, vengo aquí a rogarte que me permitas adquirir el sustento de hoy y así día tras día dependencia, dependencia, dependencia. Una de las cosas que la sociedad contemporánea no admite es el principio de la dependencia. Nadie quiere someterse porque todos quieren ser autoridad y jefes, pero nadie quiere depender. Ese concepto es un concepto nocivo en la sociedad. Si a ti te dicen, ¿tú de quién dependes? No, yo no dependo de nadie, yo soy autónomo. Yo soy libre, yo tengo mi propio dinero, yo tengo mis propios recursos. Por eso los hijos no quieren depender de los padres, las esposas no quieren depender del esposo, los empleados no quieren depender del jefe o de la empresa y nadie quiere depender de nada. Porque todos soñamos con ser independientes, autónomos. Ese es uno de los valores de la sociedad contemporánea, obviamente de la sociedad perversa y de la sociedad profana. Independencia. Incluso se habla de la iglesia. No, es que ¿cómo es tú a quién perteneces? No, nuestra iglesia es independiente. ¿Independiente? ¿Existen iglesias independientes? Luego la iglesia no depende de Cristo, no depende de la palabra y no depende de la relación mutua de unos hermanos con otros que se apoyan mutuamente. Es decir, ¿puede ser un cristiano independiente? El cristiano independiente, que es la caricatura moderna, es nada más ni nada menos que la realidad del cristiano rebelde. Porque solo el rebelde es independiente. Dice, yo me mando solo, hago mi voluntad, no me den órdenes, y yo hago lo que quiera, y usted no se mete en mi vida. Y eso es lo que dice el cristiano independiente. Yo hago lo que Dios me dirija, pero no es lo que Dios lo dirige, es lo que su corazón rebelde y engañoso quiere hacer. Porque ¿cómo nos dirige Dios? Por la palabra, por la iglesia, rindiendo cuentas y estando sumisos unos a otros, y nos gobierna a través de la oración, cuando decimos Padre Nuestro. El independiente no puede orar Padre Nuestro, porque él diría Padre mío, pero el independiente tampoco puede orar como Jesús enseñó, porque esa oración lo que dice es que tú no eres independiente, sino dependiente, y que estás sumiso a su autoridad. Entonces la oración es el pan nuestro de cada día. Dánoslo hoy, enséñanos a confiar en ti, enséñanos a depender de ti, enséñanos a entregar nuestras metas delante de ti y enséñanos a ser diligentes en la búsqueda del cumplimiento de las metas y los propósitos que tú nos has trazado. Esta oración también nos enseña a ser diligentes, porque ¿cómo se consigue el pan? ¿Cómo dijo Jesús que se consigue el pan? Con el sudor de la frente. El que no trabaje, que no coma. Con el sudor de la frente ganarás el pan o tu propio pan. Y aquí Jesús en la oración dice, el pan nuestro dánoslo hoy. Entonces sería que Jesús cambió de opinión y ahora está diciendo, ya no trabajen,
Ya no se esfuerzan, simplemente quédense en la casa, extiendan la mano y digan, dame el pan de hoy. ¿Será así? Eso lo piensa o lo quiere hacer el haragán, el perezoso, el, el que no quiere hacer nada, el que es un parásito queriendo depender de sus padres o de su familia o del Estado, o incluso creyentes parásitos que quieren vivir a expensas de la iglesia. Es que yo no tengo, es que yo no puedo, es que ayúdenme, limosna y más limosna y más limosna, y viven toda la vida de limosna llamando la atención como que no tienen y son miserables. ¿Por qué no trabajan? ¿Por qué no se esfuerzan? ¿Por qué no buscan la manera de generar recursos para estar viviendo con dignidad en lugar de estar viviendo de limosna? Ahora, si hay una necesidad ocasional, se puede pedir ayuda y se requiere también ayudar compasivamente. Pero el asistencialismo permanente es totalmente contrario al principio bíblico del trabajo y de la producción. No podemos tener asistencialismo con nadie en la iglesia. Y yo como cristiano no puedo pretender que los demás me asistan permanentemente en mis deberes económicos o financieros, sean mis padres, sea mi familia, sea la iglesia o sea el Estado. Nadie tiene obligación. Si tú no trabajas, pues que no comas. Esa es la consigna bíblica. Y para trabajar necesito una profesión, unos talentos, un negocio, unas fuerzas y una determinación de hacerlo. Cuando Jesús nos enseña acá el pan nuestro de cada día, implícitamente nos está diciendo, maestro, tienes que trabajar, tienes que ser buen mayordomo, tienes que esforzarte porque el trabajo se consigue con sudor y con lágrimas y con gran esfuerzo. Y si quieres tener el sustento para tu familia, te toca trabajar con diligencia, con determinación y con sacrificio. La pregunta es, ¿estamos dispuestos a trabajar? Hoy en día tenemos una sociedad que cada vez quiere vivir del Estado o que quiere vivir de los padres y que no está dispuesta a trabajar, por lo menos en trabajos duros. Quieren trabajar en oficina, quieren trabajar sin sudar, quieren trabajar sin mancharse las manos o el vestido. Y Jesús dijo, hay que trabajar con esfuerzo, con dedicación y con determinación. Cuando la oración dice el pan nuestro de cada día, nos está diciendo, hay que trabajar para conseguir el pan. Hay que rendir a Dios nuestras metas y propósitos. Hay que suplicar a Dios que nos dé las fuerzas y las condiciones para poder producir, y hay que estar agradecidos con el trabajo y los medios de producción que el Señor nos ha provisto. De lo contrario, aguantamos hambre. Y el que aguanta hambre no vaya a culpar a Dios, porque tiene tierra, tiene fuerzas, tiene músculo, tiene talentos, tiene ideas y tiene responsabilidades. La pregunta es, ¿por qué muchos de los que salen a mendigar en las calles, que lo hacen como si fuera su profesión, así como tienen la creatividad para poder mendigar, para inventar la historia, así como se esfuerzan todos los días a salir a una estación, o se esfuerzan a salir a pararse debajo de una calle, en un puente, a pedir, o andan en los transportes pidiendo, ¿por qué con ese tiempo y ese esfuerzo y esa dedicación no producen otro tipo de negocios o de iniciativas donde haya mucho más dignidad y más satisfacción en trabajar y producir que en extender la mano a pedir? Juan capítulo 15, versículo 16 dice, no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo los elegí a vosotros y los he puesto para que vayan y lleven fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Yo los llamé, y yo para qué los puse, ¿qué dice la Biblia? Para que vayan y lleven mucho fruto. ¿Cuál es el fruto que usted como cristiano le puede dar a Dios y a la iglesia? Pues el fruto del trabajo, el fruto del esfuerzo, el fruto de la consagración, el fruto del compromiso, el fruto del servicio, el fruto de la generosidad, el fruto de la sencillez, el fruto de la entrega. ¿No ese es el fruto que Dios pide? O sea, ¿qué frutos da un cristiano? Bueno, no damos manzana, ni damos pera, ni damos naranjas. No somos árboles de naranja, ni pera, ni manzana. ¿Qué fruto damos los cristianos? Amor, gozo, fe, paz, paciencia, bondad, benignidad, mansedumbre, templanza, pero también damos frutos virtuosos como fe, amor, esperanza, gozo,
perseverancia, humildad, sencillez, compromiso, y ese es el fruto del cristiano. ¿Y cómo se logra eso? Con trabajo, con dedicación y con confianza en el Señor, y eso hace parte de la oración. Juan 16, 23 dice: en aquel día no me preguntaréis nada, de cierto os digo que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dará. Y luego en Romanos 8, 26 dice: y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Cuando tú vas a pedir a Dios, tú mismo no sabes ni qué es lo que debes pedir, porque a veces yo estoy enfermo y pido salud, pero no sé si esa es la voluntad de Dios, darme salud. Posiblemente la voluntad de Dios es humillarme con una enfermedad para mostrar su gloria, para dejarme con una enfermedad temporal y después sanarme, o para dejarme con una enfermedad permanente y a través de esa enfermedad fortalecerme, edificarme y animarme, o para dejarme con una enfermedad y a través de esa enfermedad de permitir que no me envanezca, sino que esté humillado. ¿Cuál es la voluntad de Dios? No lo sé. Muchos dicen la voluntad de Dios es que me dé hijos y me tiene que dar. No lo sabemos. A veces Dios no nos da hijos, a veces nos da, a veces nos los da y nos los quita, a veces nos da y se vuelve el peor problema para nosotros. O sea, no lo sabemos. ¿Qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos. A veces pedimos trabajo y ese trabajo se convierte en una maldición. A veces pedimos casa y esa casa se convierte en una maldición. A veces pedimos hijos y esos hijos se convierten en el peor dolor y tragedia para nosotros y para la sociedad. ¿Qué hemos de pedir como conviene? El Espíritu Santo nos ayuda. Por eso lo único que podemos pedir que sí nos conviene es el pan nuestro de cada día, dánoslo. Y de ahí en adelante, si tú vas a pedir, confía primero en el Señor, que esa sea su voluntad, y no pidas cosas que son innecesarias o que luego vas a tener que arrepentirte. Judas capítulo 1 versículo 20 dice: pero vosotros, amados, edificaos sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo. Es decir, orando para que Dios nos dirija qué pedir y cómo obrar. En Hechos 7:59 dice: y apedreaban a Esteban, mientras él invocaba: Señor, recibe mi espíritu. Apedreaban a Esteban. Esteban fue uno de los diáconos de la iglesia en Jerusalén, fervoroso predicador, creyente, elocuente y con denuedo, que fue apedreado justamente porque era como el referente de esos predicadores audaces, de esos predicadores decididos, con autoridad, que predican el evangelio sin temor, y fue atacado y murió. Pero cuando Esteban estaba muriendo, la oración no fue: Señor, mátalos, o quisiera ver cómo tú los matas. No, Señor, recibe mi espíritu. Efesios 5:20: dando siempre gracias a Dios por todo, a nuestro Dios y Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Gálatas 4:6: y por cuanto sois hijos, Dios envió a vosotros o a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama: Abba, Padre. Y en Salmo 5:2 dice: está atento a la voz de mi clamor, Rey mío y Dios mío, porque a ti oraré. Proverbios 15:3: los ojos de Jehová están en todo lugar, mirando a los malos y a los buenos, y respondiendo el clamor de sus hijos. Mateo 21:22: y todo lo que pidieres en oración, creyendo, lo recibiréis, de acuerdo a su voluntad. Romanos 8:32: el que no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas? Ok, fabuloso, Dios me quiere y está dispuesto a darme todas las cosas. Amén, lo recibo. La pregunta es: ¿qué cosas es lo que Él me quiere dar? ¿Cuáles son todas las cosas que Dios ha dispuesto a dar a sus creyentes? Casas, carros, camionetas, riquezas, viajes, placeres. ¿Cuáles son todas las cosas que Dios dispuso a darnos? Pues perdón, paz, esperanza, auxilio, sustento, fortaleza, firmeza, restauración, y esas son las cosas comunes que el Padre bueno sabe dar a sus hijos salvos por gracia. Y luego en 2 de Corintios 12:9 dice: y me ha dicho: bástate mi gracia,
porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Miren lo interesante de esta reflexión del apóstol Pablo. Si yo me voy a gloriar en algo, mejor gloriarme en que soy débil, porque cuando yo soy débil, Cristo es fuerte. Mejor gloriarme en que tengo necesidades, porque si tengo necesidades hay a quien pedir y que me las supla. Mejor gloriarme en aquel que me hace fuerte cuando yo soy débil y me hace abundante cuando yo soy escaso. Hoy en día la ecuación ha sido distinta. Tenga de todo para que usted demuestre lo bueno que Dios es. No, Dios no necesita que usted testifique que Dios es bueno por tener riquezas o bienestar o abundancia. Dios necesita que tú testifiques de que Él es bueno porque tú tienes escasez. Es decir, la escasez, la necesidad, la carencia, la debilidad, la fragilidad, la pobreza, son los estados perfectos que el creyente puede tener para que Dios intervenga. Es decir, cuando tú no tienes es cuando tú buscas ayuda. Cuando tú no tienes es cuando ves la gloria de Dios. Yo les pregunto, ¿qué hubiera sucedido si Elías no hubiera ido a la casa de esa viuda pobre? ¿Por qué Elías fue a esa casa de esa viuda? Dice la Biblia, había muchas viudas en esa época. ¿Por qué Elías fue justamente a la viuda más pobre, que solo tenía una taza de harina y un poco de aceite y estaba recogiendo 2 leños para hacer la última comida? ¿Por qué Elías fue a esa casa? ¿Porque quería humillarla? ¿Porque quería ver la miseria que tenía esa mujer? ¿Porque quería desafiarla a ver si ella era generosa para darle a él comida primero antes que a sus hijos? ¿O por qué lo hizo? ¿O porque Dios iba a mostrar su gloria a esa mujer y a todos nosotros para enseñarnos a confiar y a depender de Él? ¿Qué hubiera pasado si Elías hubiera sido dirigido por Dios a la casa de un rico? Que habían ricos en esa época en Jerusalén o en Samaria. ¿Qué hubiera pasado? Pues Elías hubiera tenido banquetes todos los días, abundancia de comida, y no hubiera podido ni él ni esta viuda dejarnos este registro de la provisión del Señor. Muchas veces nuestro sueño es ser ricos, tener mucho, y nosotros lo camuflamos diciendo, es que si yo tengo mucho, yo sirvo. Pero si no sirve con lo poco que tiene, no vas a servir cuando tenga mucho. Es que si Dios me da, yo traigo. Bueno, pues si no traes ahora, no vas a traer nunca. Puedes ser multimillonario, pero es que para dar no se necesita tener. Para dar solo se necesita determinación, voluntad y gratitud. ¿Se acuerdan de una mujer que dio todo lo que tenía? Y de unos ricos que daban para ser vistos. ¿Se acuerdan de mujeres en la Biblia que dieron todo, como esta mujer que rompió un vaso de perfume para ungir a Jesús? Y mientras tanto el financista dice, pero esto fue un gran desperdicio. Es decir, si tú no das ahora que tienes poco, ¿qué garantiza que cuando tengas mucho, si llegaras a tener, vas a dar? No vas a dar, te vas a volver más egoísta y por acá no te vamos a volver a ver. Entonces la oración del Padre Nuestro, del modelo que Jesús nos enseñó, en primer lugar nos ayuda a reconocer que tenemos una autoridad, una cabeza, y que nos tenemos que someter, nos guste o no, es nuestra autoridad. Y si tú quieres crecer en tu vida de oración, tienes que reconocer que tú eres un esclavo de una autoridad suprema, que es tu Padre, que es tu Dios, tu Señor, pero también tu juez. El segundo concepto de la oración es que nos enseña a depender. Es decir, tú no te mandas solo, tú tienes que ir a la fuente, tú tienes que rogar a Dios que te bendiga, tienes que confiar a Él tus planes, tus metas, tu propósito, tu agenda, tu famoso proyecto de vida, tienes que entregarlo y dejar que Él lo construya a su manera sabia y no a tu manera necia. Es decir, tú y yo dependemos de Dios 100%. Y el tercer aspecto de este general modelo que Jesús nos deja es que la oración es el medio para confesar nuestros pecados. ¿Se acuerdan Jabes que oró? Jabes oró al Señor y dijo, y si me guardas de todo mal, para que el mal no me dañe. Es decir, parte de la oración es confesión, reconocimiento de nuestras maldades, súplica a Dios que nos dé victoria sobre nuestros propios males y que nos libre del engaño de nuestro propio corazón. Líbrame del mal.
Jesús lo dijo en la oración: líbranos del mal y no nos dejes caer en tentación. ¿Por qué es importante este aspecto en la oración? Si vamos a orar juntos, ¿por qué es importante? Porque los que oramos somos hijos, esclavos, dependientes, pero además porque los que oramos al Padre Celestial somos pecadores. No puedes olvidar que cuando te acercas a Dios eres un pecador vil, miserable, que merece la muerte y la condenación. No puedes olvidar que cuando te diriges al Padre, te diriges como pecador carente, necesitado de justicia y santidad, que solo provienen de la fuente absoluta, y esa fuente absoluta es la fuente del Padre, que es nuestro Dios y nuestro proveedor. Líbranos del mal, no nos dejes caer en tentación. Muy interesante que Jesús nos enseñe eso, porque si no lo hubiera enseñado Jesús, sino Pablo, pues no lo tuviéramos en cuenta, porque diríamos, bueno, pero Pablo no nos lo enseñó y Jesús tampoco. Pero fue Jesús mismo el que oró. Jesús, siendo santo y perfecto, nos dijo: cuando ustedes oren, oren diciendo: líbranos del mal y no nos dejes caer en tentación. Es decir, todos los hijos de Dios, en cualquier momento de nuestra vida, estamos propensos permanentemente al mal. ¿A cuál mal? ¿Al mal de la sociedad? ¿Al mal del diablo? ¿Al mal del vecindario, de los que están afuera incrédulos? Porque a veces nos cuidamos mucho de la sociedad, pero no nos cuidamos de nuestro propio corazón. A veces sabemos detectar a leguas las amenazas de las ideologías, los medios de comunicación, los sistemas políticos, los sistemas sociales y perversos de la sociedad, pero no logramos detectar las amenazas de nuestro propio corazón. Y eso es grave. Porque si algún mal nos acecha, no es el de la sociedad. Si algún mal nos acecha, no es el diablo hostigando al creyente. Si algún mal nos acecha de cerca, permanente y a veces de manera invisible para nosotros, es el mal de nuestro propio corazón. ¿Recuerdan lo que Jesús dijo? Codiciáis y no tenéis. Caviláis en vuestro corazón y no tenéis lo que queréis. Es decir, es nuestro corazón el que no descansa, haciendo ruido a nuestros oídos y a nuestra mente, diciendo: esto es lo que tú te mereces. ¿No has visto tú pasar una buena camioneta por el frente y tú mismo pensar dentro de ti mismo, decir: esta es la que yo me merezco? ¿O no has visto tú en una serie o en cualquier lugar dinero contándose en cantidades y tú diciendo: ¿y por qué yo no lo tengo? Recuerden que ese fue el problema del salmista Asaf en el Salmo 73. Dice: por poco resbalan mis pies, por poco me deslizo. Y uno dice: ¿pero qué pasó? Estaba en un fango, en una laguna, estaba en un humedal, ¿cómo así que se desliza y se resbala y se cae y se golpea? No, dice el salmista: yo estaba observando al necio, estaba mirando al impío que prosperaba, veía cómo aumentaban sus edificios y cómo aumentaban sus depósitos de dinero, lo veía pasar con todas sus riquezas y mi corazón se inquietó al punto del reclamo, al punto del inconformismo, al punto de la venganza y la competencia, la codicia, y diciendo: ¿y por qué él sí y yo no? Por eso Jesús nos dice en esta oración: si tú vas a orar, reconoce que eres pecador. Si no te acercas reconociendo que eres pecador, tu tiempo de oración fue perdido. Mejor hacer otra cosa. ¿Recuerdan lo que hizo el fariseo cuando fue a orar? Padre Dios bueno, compasivo, te doy gracias porque no soy como los demás. Y esa oración, dice la Biblia, no le justificó, sino que le condenó. Porque fue la oración del que se cree justo y se cree bueno en sus propias fuerzas y viene a presentar sus obras. El fariseo era un dechado de virtudes, era el hombre más virtuoso, que podía ser el mejor miembro de una de nuestras iglesias, incluso un oficial de la iglesia, porque era un dechado de virtudes. Yo soy lo mejor que pueden encontrar en esta sociedad. ¿No se han dado cuenta de lo que yo hago? Y comienza un desfile de obras, un cóctel de obras que había hecho. Pero el Señor dice: mejor miremos cómo ora el publicano.
¿Y qué hizo el publicano? Agachó su cabeza, reconociendo su autoridad, oró a Dios reconociendo su dependencia y también se dirigió reconociendo su indignidad o su maldad. Señor, sé propicio a mi pecador. ¿Cuántos oran así? Muy pocos, porque la mayoría se presentan como príncipes, se presentan como galanes ante Dios, se presentan como justos delante de Dios, como perfectos. Y dice la Biblia, quien hace eso ya ha recibido su propia recompensa, ser visto. Pero quien se humilla será exaltado y quien se doblega será levantado. La oración, según el modelo que Jesús nos enseñó, es el perfecto momento y oportunidad y recurso para humillarnos. Si no te humillas en la oración, no te humillas en ningún otro momento. Si no doblegas tu corazón y tu servicio a Dios en oración, no lo harás nunca. Si no reconoces tu maldad en lo secreto, nunca lo harás, porque en público tú muestras tu mejor perfil. Juan 1:9 dice, aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. Y es Cristo la luz verdadera a través de su palabra que alumbra nuestro corazón. Y cuando alumbra nuestro corazón, ¿qué decimos? Un momento, hay mucha maldad en mi corazón. Hay mucho engaño, hay mucha falsedad, hay mucha traición, hay mucha doble moral, hay mucho que oculto, pero la luz de Cristo lo saca a la superficie, lo pone en evidencia y no tengo más opción que decir, líbrame del mal. Salmo 37:3 dice, confía en Jehová y haz el bien, y habitarás en la tierra y te apacentarás de la verdad. Confía y haz el bien. En Filipenses 4:6-7 dice, por nada estáis afanosos, el texto base, si no sean conocidas delante de Dios vuestras peticiones con toda oración y ruego con acción de gracias, y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Aquí alguien diría, bueno, ahí me autoriza para pasar mis peticiones a Dios. Déjeme pasarlas porque ahí dice que las puedo presentar. Entonces alguien diría, sí, mis peticiones es carro, finca, dinero, viajes, cambiar de estatus, estrenar nuevo auto, muchas cosas. Pero no son esas las peticiones que dice que debemos presentar a Dios. Son las peticiones dignas de ser aprobadas por un Dios justo y santo y dignas de hijos que están en sumisión, en autoridad y en indignidad y que el único medio que tienen es Jesucristo y la única esperanza es el Evangelio. Y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Es decir, ¿qué peticiones tenemos derecho? Pedir paz, pedir sabiduría, pedir que nuestro corazón sea guardado, pedir que nuestra mente sea gobernada por el poder del Espíritu Santo. Esas peticiones son legítimas, son válidas, son sabias y las podemos presentar con confianza. Pero si aquí tú vienes a presentar una lista de pedidos de cosas materiales, omite eso. ¿Sí? Guarda tu lista, limpia tu corazón, agáchate mejor y dice, Señor, yo soy ambicioso, yo soy materialista, yo soy codicioso, yo soy inconforme, perdóname y ayúdame a pedir lo que corresponde, que es que mi corazón sea guardado, que mi fe prevalezca, que yo pueda permanecer y perseverar en la fe y que yo pueda ser útil a mis hermanos con las virtudes propias del Evangelio. La oración de fe salvará al enfermo y el Señor lo levantará, y si hubiere cometido pecados, le serán perdonados. Y la paz de Dios, confesad vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho, pero oración eficaz para pedir ¿qué? Confesar los pecados y pedir perdón, orar por los enfermos del alma para que sean salvos, sanados de la contaminación del pecado y levantados de su muerte espiritual para que vivan por Cristo. Esa es la oración que es eficaz. Si tú oras para que Dios perdone tus pecados y si Dios ora para que Dios levante a los impíos de la muerte, la oración eficaz puede mucho, vas a ver milagros. Vas a ver resultados, vas a ver grandes resultados de parte de Dios. Pero si la oración es para que Dios te dé cosas, pues ese milagro no lo vas a ver, porque esos bienes están a la orden del día y tú fácil con una tarjeta te endeudas
y compra lo que quieres, pero eso no es el mayor milagro de Dios. El mayor milagro es que tú seas hijo de Él, que tú te sometas a su autoridad, que tú dependas de Él y que tú reconozcas tu maldad y tu indignidad. Entonces, amados hermanos, debemos aprender a orar juntos, pero debemos aprender a orar bien. A nuestro Padre, que es autoridad suprema, a nuestro Padre de quien dependemos totalmente para todo, y a nuestro Padre que es justo y santo, y nosotros como hijos adoptivos pecadores tenemos que reconocer nuestra maldad. Hebreos capítulo 4:16 dice: acerquémonos pues confiadamente al trono de su gracia para alcanzar misericordia, no riqueza, misericordia, no bienes materiales, misericordia, no salud física para gastar nuestra vida en las cosas de este mundo. Si tienes salud, como pedía el rey Salomón, el rey David, es para predicar el evangelio. David decía: Señor, sáname, porque si tú no me sanas, ¿cómo proclamo tu ley? Pero muchas veces las personas piden salud para seguir en sus andanzas, para seguir viviendo perdidamente. Muchas personas piden beneficios de trabajo y de riquezas para malgastarlos, no para invertirlos en el reino. Y esas peticiones no se deben hacer, y más bien lo que tenemos que decir es: Señor, perdóname porque soy codicioso, porque amo el placer y porque estoy totalmente alejado de ti. Para alcanzar misericordia y hallar gracia. Miren las peticiones legítimas. ¿Qué debemos pedir? Sustento, humildad, confesión, pero pedir misericordia y pedir gracia delante de Dios. Por eso Santiago capítulo 1 versículo 5 nos dice: y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pues por supuesto, yo creo que todos aquí tenemos falta de sabiduría porque no sabemos orar. La mayoría nos enseñaron que la oración es para pedir a Dios que no se nos acabe la gasolina del carro, que no nos falte el dinero, que nuestros hijos no se enfermen, que no nos hagan diagnósticos nocivos o adversos. La mayoría de nosotros nos enseñaron que la oración es para ganar todos los pleitos, que la oración es para derrotar a nuestros vecinos. No, la oración no es para eso. La oración es para acercarnos a Dios, confesar nuestros pecados, someternos a su voluntad soberana y disponernos a hacer su voluntad y cumplir sus normas. Si alguno tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. ¿Cuál es la petición más útil para un creyente regenerado? Pedir a Dios sabiduría. Sabiduría para tomar decisiones, sabiduría para reaccionar, sabiduría para obrar, y si él pide, Dios le da abundantemente y sin reproche. ¿Piden ustedes eso a Dios? Me temo que lo que más pedimos es dinero, 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 salud, 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 bienestar y bienestar. Y aunque Dios nos puede dar, no es esa la petición adecuada. Oremos juntos pidiendo a Dios sabiduría y confesando nuestros pecados y pidiendo sumisión y dependencia del Señor. Que el Señor nos ayude. Señor, gracias te damos por tu palabra, porque tu palabra, que es viva y eficaz, nos muestra el camino correcto. Y el camino correcto es que estamos bajo autoridad, somos esclavos tuyos. El camino correcto es que dependemos de ti, no somos autónomos, no somos ruedas sueltas. Estamos sumisos a ti, sumisos a la iglesia, miembros de un edificio, y no podemos hacer nuestra voluntad sino la tuya. Y el camino correcto es que tenemos que humillarnos, o si no, tú nos humillas, y humillarnos para reconocer nuestra maldad y para pedir a ti misericordia. Por eso te rogamos que nos ayudes y te decimos como los discípulos: Señor, enséñanos a orar, porque no sabemos orar. Pensamos que la oración era un medio para hacer pedidos de cosas materiales. Incluso muchos piden que las deudas se les condonen, que se ganen subsidios, que les den cosas, cuando realmente la oración tiene otra finalidad. Ayúdanos a ser sabios, a ser inteligentes, y ayúdanos a arrepentirnos de nuestros pecados y humillarnos delante de ti. Ten misericordia de nosotros y por favor, Señor Jesús, enséñanos a orar. En el nombre de Jesús, amén. Que el Señor les bendiga, queridos hermanos.